El Chado Valenzuela con su análisis en esta ocasión, pues también ahí eh, eh, cubriendo lo que es la parte de, pues, del tema político y las expectativas, lo que viene. Vemos que pues el dólar está en niveles altos con esto del TLC, la elección, hay mucha volatilidad en el mercado internacional. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, querido teleauditorio. Me da mucho gusto saludarlos. Pues sí, de hecho, dentro de 6 meses vamos a tener un cambio muy importante en la que no únicamente va a cambiar el presidente, sino diferentes puestos dentro de lo que es el gobierno de la República Mexicana y de los estados. Va a ser un cambio en una etapa donde hay puntos muy conflictivos y mi idea es tratar de aportar o sugerir algunas ideas con objeto de que el país tome el rumbo adecuado, igual que lo hizo China hace varios años, en 1978. De los principales problemas conflictivos que se tienen que resolver es que tenemos relaciones comerciales con los Estados Unidos, un presidente muy conflictivo, racista, que nos odia y que trata de perjudicarnos a toda costa. Estamos renegociando un tratado de libre comercio donde hay desigualdades económicas muy importantes, en donde en México hay muy pocos ricos con muchísimo dinero y muchísimas personas, muchas en pobreza extrema y con bajos salarios. Hay ahorita en puerta muchos mexicanos que están siendo deportados a la República Mexicana, que lógicamente van a perder los ingresos con los cuales enviaban a sus familias y se van a integrar en una sociedad donde hay falta de fuentes de empleo. Y como ya lo comenté, se está negociando con 2 países donde tenemos diferencias económicas y culturales muy importantes, y es la razón por la cual me interesó analizar las propuestas de los candidatos, pero principalmente no nada más el qué, sino cómo van a resolver o cómo van a solucionar las alternativas y soluciones que están presentando. El debate yo lo consideré muy importante porque se vieron aspectos que son importantísimos, como es el comercio exterior y la inversión, la seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y el derecho de los migrantes. Dentro de lo que fue el primer tema, es de que se comentó que dentro de la incertidumbre se tiene que terminar de negociar el tratado. Por lo que se ve, el tratado se está prolongando y pudiera ser que le toque resolver los últimos puntos o a lo mejor empezar de nuevo a la persona que va a tomar la presidencia de la República el 1 de diciembre de este año. Dentro de ello, las propuestas de los candidatos, de Ricardo Anaya, dijo que era importante diversificar, pero no dijo o explicó cómo. López Obrador dijo que el principal problema estaba en la parte interna, que estoy de acuerdo, que lo importante es crear fuentes de empleo para que el mexicano no tenga necesidad de irse a Estados Unidos, lo cual es cada día más difícil, o muchos de ellos dedicarse a actividades no lícitas. José Mit lo manejó de manera política y dijo que no se permitirá ningún acuerdo o ningún tema que no esté basado en el respeto. Y Jaime Rodríguez comentó que hay que ver hacia otras partes fuera de Estados Unidos, principalmente Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica. No me voy a meter a analizar todos los puntos que se vieron en el debate, porque eso ya ha sido difundido y ha sido discutido y analizado en muchas horas a través de diferentes canales de la televisión. Aquí básicamente lo que quiero ver es de que están planteando aparentemente la solución, pero
qué van a hacer o cómo van a instrumentar las medidas adecuadas para solucionar o dar solución adecuada a lo que están planteando. Más bien, el debate no fue tanto de propuestas, sino de pleitos internos, de estarse peleando entre ambos, y desafortunadamente siento que los candidatos no tienen un concepto muy claro de la economía. Yo así lo siento, si me equivoco, me disculpo previamente. Por ejemplo, Anaya empezó a atacar a López Obrador, diciéndolo que durante su gobierno en el DF bajó la inversión extranjera directa. Sin embargo, las principales medidas y acciones para obtener mayores ingresos no se hacen desde la jefatura de gobierno. Además, sí, es verdad. Sí, por ejemplo, ¿desde dónde se maneja la economía del país? Pues desde el Banco de México. Y aparte hay una cosa que no sé si lo sabes, el presidente de la República no tiene injerencia en el Banco de México. Entonces, ¿cómo puede plantear soluciones económicas si no tiene injerencia en la economía del país? Yo no sé cómo le vayan a hacer, porque si el Banco de México sigue su estrategia en forma paralela al presidente de la República, pues ¿hacia dónde va a ir el país? Lo primero, lo más importante es entender la economía del país, y otra cosa muy importante, entender la economía global, para que en base a eso se establezcan las condiciones para que México sea más competitivo a nivel internacional. ¿Qué fue lo que hizo China? Ya lo hemos comentado que Deng Xiaoping tenía un panorama negrísimo enfrente de él. Más de 1.000 millones de habitantes en la pobreza extrema, sin infraestructura, sin dinero. Sin embargo, él no únicamente se puso a ver dónde podía obtener más de su gente, sino que creó las condiciones para que el país fuera más barato, sus empresas fueran más rentables a nivel internacional, y a su vez llegaran inversiones de varias partes del mundo, y de esa forma China pasó de la pobreza extrema a ser actualmente la primera economía del mundo. Entonces, yo siento que no tienen contemplado el panorama económico y la forma como van a dar solución a los problemas económicos de México. Por ejemplo, un caso, ¿qué pasaría si no se firma el Tratado de Libre Comercio? Que Trump, en base a su temperamento, a su forma de ser, no le da la gana, y nada más Canadá y Estados Unidos firman el tratado y México no. Si pudiéramos ver la siguiente lámina, ahí cuál sería el problema para México. El principal problema sería de que si analizamos los resultados del país, que es el saldo en cuenta corriente, desde hace muchos años tenemos pérdidas. O sea, nos hemos financiado y tenemos reservas gracias a la inversión extranjera directa y a las inversiones de renta fija y renta variable. Pero aparte de que tenemos unas reservas muy bajas comparadas con los pasivos que tenemos por capital peregrino, ¿cómo le vamos a hacer en el caso de que nos reclamen sus ahorros, sus inversiones? La inversión en la bolsa de valores y en renta fija son inversiones muy nerviosas. Ya también he comentado que no invierten en Estados Unidos o no invierten en Europa o en Japón porque las tasas de interés son muy bajas, entonces prefieren arriesgar un poco a invertir en otros países, dentro de ellos nuestro país, México. Entonces tenemos montos importantes de capital peregrino que sabemos que se pueden ir. Sin embargo, a pesar de ese panorama tan negro y complicado, todo tiene una oportunidad. Mire, si veamos la gráfica siguiente,
¿Qué pasaría si el peso, lógicamente, se va a devaluar? Se va a devaluar si los extranjeros sacan sus inversiones de México y se las llevan a otras partes del mundo, a otros países. Lógicamente eso tiene un efecto en el tipo de cambio. Contra eso no podemos hacer nada. O sea, es muy malo que se devalúe el peso porque pues, nos cuesta simplemente en la gasolina. La gasolina le están atando al tipo de cambio y al incremento de los precios del petróleo. Entonces, empezando por eso, se nos va a aumentar la gasolina, se nos van a aumentar los intereses, los que tengan pasivos van a haber situaciones muy complicadas, pero a pesar de eso también trae oportunidades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un país o una moneda se devalúa? Pues se bajan de precio a nivel internacional todos sus bienes y servicios. Si analizáramos las cifras de México, los únicos años que hemos tenido superávit en la balanza en cuenta corriente es cuando el peso se devaluó después de 1982, que no es lo deseable. Sin embargo, es una situación que puede pasar. Lo malo es no aprovechar esa situación para sacar ventaja. Y entonces, al momento en que el tipo de cambio se devalúe, pues nuestros productos mexicanos son muy baratos. Mira, aquí en la gráfica, actualmente el tipo de cambio está alrededor de 20 pesos. Con eso estamos subvaluados un 7.23%. Si en México produjéramos un artículo que cuesta 1,000 pesos, para recuperar su valor requerimos $50. Eso hace que nuestros productos estén un 8% más baratos que los norteamericanos. ¿Qué va a pasar si no se firme el tratado? Pues de que ya tenemos que pagar aranceles por lo que importemos y por lo que exportemos, lógicamente también. Sin embargo, estamos adheridos a la OMC y ahora las operaciones de comercio entre México y Estados Unidos no se pueden frenar, es algo que tiene que seguir sucediendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues de que vamos a tener que pagar aranceles, que en promedio estamos hablando de un 10%. Pero ¿qué pasa si a través del tipo de cambio bajan nuestros precios? Que los aranceles los cubrimos fácilmente con lo que baje de precio en nuestros artículos. Aquí me estoy yendo a extremo, a tipos de cambio que deseo que nunca, ni de broma, se vayan a presentar. Pero, por ejemplo, si el tipo de cambio se fuera a 40 pesos, estaríamos subvaluados y se podían producir 2.16 artículos en México con lo que se puede producir un artículo en Estados Unidos. O sea que a Trump se le revertiría las acciones para querer recuperar el déficit en cuenta corriente, y ahí no puede hacer nada, pero aparte estaríamos baratos ante el resto del mundo. Ya comenté en la plática anterior cómo lo hizo China. China lo hizo a través de 15 años. Nosotros, a lo mejor en un corto plazo, nuestro tipo de cambio puede tener efectos muy importantes, que lógicamente eso tiene un efecto en la inflación. Pero también ya tenemos experiencia para controlar la inflación en periodos muy conflictivos. En la época de Miguel de la Madrid, inclusive de Carlos Salinas de Gortari, se han celebrado pactos entre el gobierno, entre los empresarios, entre los sindicatos, para cuidar la inflación y mantenerla baja. O sea que en el peor de los casos, que no es lo deseable, ni lo deseo y espero que nunca ocurra, en la peor de las situaciones siempre hay alternativas, hay oportunidades. Aquí lo importante sería que nuestro presidente o el Banco de México no se les ocurra inmediatamente tratar de revertir esa subvaluación a través de sacar emisión de los pocos dólares que quedan para que el tipo de cambio suba, como es lo que ha pasado. México, si hubiera aprovechado 82, sería la economía más importante del mundo. Por ejemplo, China actualmente tiene una subvaluación de 54.05. Eso quiere decir que su tipo de cambio sería 40.38. O sea, si México tuviera un tipo de cambio de 40.38, estaría subvaluado igual que China. Pero China, con esa subvaluación, le está dando la torre a todos los países del mundo y está cambiando la riqueza y todas las inversiones
están fluyendo hacia China. Entonces, únicamente quería comentar este panorama y esta alternativa para que en el caso de las crisis se aprovechen y no nos destrocen y nos acaben, y que se maneja, pero se maneja desde una sola cabeza, no dos como actualmente se tiene. Por un lado el presidente, que no tiene injerencia en la economía, y por otro lado el Banco de México con sus medidas absurdas, perdón que lo diga, absurdas. La política de la oferta y la demanda es una política absurda porque nuestros precios están subiendo y bajando en forma constante. Entonces, en resumen, ese es mi planteamiento. Esperemos que quien llegue al poder sepa manejar la economía en forma adecuada y con visión, no únicamente tratando de sacar dinero a los mexicanos que ya están en una situación muy complicada, sino creando las condiciones para que nuestras empresas sean más rentables y lleguen inversiones de muchas partes del mundo, y entonces sí se creen empleos, vengan gente inclusive de muchos países a buscar trabajo en nuestro país, y nuestro panorama va a cambiar. Y no estoy diciendo mentiras, hay pruebas de ello. Una prueba de ella es China y otra prueba es la India. Pues únicamente es mi comentario, estimado Jorge. ¿Tú qué opinas? Muy bien, mi querido Rola. Pues sí, más que nada, quien quedara como titular del Poder Ejecutivo tiene que ser, y tenemos que ser conscientes de que es una parte, solo una parte del mecanismo. En su ámbito, pues le tocará antes que nada, como dices, generar las condiciones como, pues con un real Estado de Derecho, la aplicación del Estado de Derecho, que dé seguridad a la inversión, ¿no? Hoy estamos viendo cómo cierran plantas en algunos lugares por cuestiones de inseguridad, de extorsión, ¿no? Entonces, lo primero que le toca a cualquiera de estos señores es generar las condiciones de un estado de seguridad, de derecho, para que la inversión siga fluyendo con todo y todo. Escuchaba yo un análisis también muy bueno, de que con todo y todo, los candidatos, los partidos, los gobiernos se adjudican luego el traer más inversión productiva durante X o Y periodo, y la verdad, tenemos que agradecer que aquí el país en sí mismo, el trabajo de los mexicanos, nuestra condición geográfica, tantas cosas que tenemos a nuestro favor, que son las que, a pesar de todos los periodos que hemos pasado, hacen que la inversión siga fluyendo. Los inversionistas siguen interesados con todo y todo en nuestro país, a pesar de las condiciones de inseguridad y de otras que parecieran puestas más para ahuyentar la inversión que para atraerla. A pesar de todo ello, debemos de, pues de agradecer al propio mérito del país y de nuestra ubicación, de nuestra posición en el mundo, sí, que seguimos siendo atractivos para la inversión. Ahora, ¿qué le toca a los responsables? Pues hacer todavía que esas condiciones sigan mejorando y sigan siendo un plus para esa inversión, y que siga viniendo, desde luego, respetando como, pues le digo, el Estado de Derecho, la seguridad, la propiedad privada, en fin, todo lo que hoy, por ejemplo, y no es por estar fregando, ¿verdad?, pero en Venezuela no se da, ¿no?, que hay ahí expropiaciones, que hay ahí decretos mafufos que están ahuyentando y que ya hicieron que se fuera toda esa inversión que tiene hoy al pueblo venezolano como lo tiene, ¿no, Rolando? Sí, así es. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por este análisis, por esta cátedra que nos das cada miércoles, y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Jorge. Muy buenos días a todos. Un abrazo, querido Rolando, y muchas gracias.